Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre, de lunes a viernes, desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia México. Cruce de graves acusaciones entre candidatos a la presidencia marcan la recta final de la campaña. El próximo 1 de julio se conocerá el sucesor de Enrique Peña Nieto. Analizamos este panorama. Segundo tema que es noticia, Canadá comienza la cumbre del G7 con enfrentamientos entre aliados. Las profundas diferencias comerciales en materia de política exterior auguran un pésimo final. Pero en todo caso, una cosa es cierta y lo analizamos. El orden internacional está cambiando. Y tercer tema que es noticia, Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva es precandidato a la presidencia del país. El Partido de los Trabajadores lanza su aspiración con Lula en la cárcel por un crimen que no cometió. Tenemos el análisis. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el candidato presidencial Ricardo Anaya responsabilizó al presidente de la Nación, Enrique Peña Nieto, de estar detrás de publicación de un video en el que se le incrimina de lavado de activos. Esta es la última de una serie de acusaciones cruzadas entre los candidatos por la presidencia del país. Al mejor modo de telenovela mexicana transcurre la campaña presidencial azteca. Este viernes, Ricardo Anaya aseguró ser víctima de una componenda entre el presidente Peña Nieto y el candidato que lidera las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, para perjudicar su candidatura con acusaciones falsas. Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses. Y aclaro, primero, el contenido de ese video es totalmente falso. Segundo, es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto. Y repetí que cuando yo sea presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable, vaya a la cárcel. Anaya denunció un supuesto pacto de impunidad entre AMLO y el jefe de Estado y consideró que lo atacan por ser el único candidato que puede derrotar al izquierdista. La causa de estas declaraciones es un video anónimo que circula en redes sociales en donde se pondría en evidencia que Anaya hace negocios ilícitos para conseguir dinero e inyectarlo a su campaña. La cinta revela todo un entramado de corrupción en torno a la venta fraudulenta de instalaciones industriales en la ciudad de Querétaro, encabezada por el presunto hermano de un empresario de apellido Barreiro que sería el inversionista detrás de la candidatura de Anaya. Después que vos me contaste, googleé y ahora entiendo mucho más lo que me estás diciendo. Okay. Me estabas hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano, ¿no es cierto? No me equivoco. Se le dijo, ok, tenemos estos terrenos. Se hizo un crédito, como mencioné hasta ahorita, ok, mira, nosotros lo vamos a poner, se hace un crédito, tú me lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes y a la hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones para que te los guardes en tu bolsa. Y si queda José este candidato, se nos abren las puertas, pero para que entonces con eso nos vamos. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Palacio de Gobierno, el vocero presidencial calificó como absolutamente falsa la versión sobre un supuesto pacto entre AMLO y el jefe de Estado. Horas más tarde, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, opinó sobre el intercambio de acusaciones. Mira, yo creo que nadie debe de esconderse atrás de una candidatura para rendir cuentas. Yo creo que todos, empezando por quienes somos candidatos, debemos siempre estar dispuestos a rendir cuentas y a explicar nuestras acciones. Y lo que es inaceptable e insultante es pretender escudarse atrás de una candidatura para evadir o para evitar, por rendir cuentas y con transparencia. En medio del caldeado escenario, las encuestas siguen favoreciendo a López Obrador.
Según el más reciente sondeo de la encuestadora GEA, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia cuenta con 37% de la intención de voto, unos 26 puntos por encima de su más cercano contendiente. La elección, en la que se definirán más de 3.000 cargos en 30 estados del país, tendrá lugar el próximo 1 de julio y están convocados a participar más de 89 millones de mexicanos. Y seguimos sumando más información, por eso nos vamos hasta Ciudad de México, hasta el DF con Eduardo Martínez. Hola Eduardo, adelante con más de estos hechos, lo último registrado durante esta jornada. Hola Tatiana, qué gusto saludarte en esta emisión de Es Noticia. Pues sí, la situación en México con el tema electoral va subiendo de tono cada vez más y sobre todo, como ya lo mencionabas, en medio de todos estos escándalos que han surgido a lo largo de este proceso electoral y sobre todo en la etapa de campañas presidenciales. Pero destaca el día de hoy justamente todos los medios de comunicación han tenido en sus espacios más importantes las reacciones a la emisión de un video que empezó a circular el día de ayer por las redes sociales, en donde se implicaba una vez más al candidato conservador de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, en situaciones de lavado de dinero. Recordemos que ya en un principio de la campaña electoral, este candidato había sido señalado por este mismo delito y se había culpado por parte de este aspirante a la presidencia a la Procuraduría General de la República y al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de utilizar las instituciones para poder debilitar su campaña. Pues esta vez no fue la excepción en el tema de la respuesta que tuvo Ricardo Anaya respecto a este señalamiento que se le vuelve a hacer y que ahora tiene ya elementos más contundentes porque se ve justamente al hermano menor de Manuel Barreiro, quien le habría comprado una bodega industrial en 54 millones de pesos. Esta es una cantidad muy importante en este país y que ahora se ve justamente en el video que circuló en las redes sociales, que habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Al respecto, el día de hoy, ya el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, a través de su cuenta en Twitter, señaló que no había ningún tipo de intervención por parte del gobierno federal en la elección y mucho menos en señalar delitos a alguno de los candidatos que están ahora mismo en la contienda. Lo que ha sucedido también a lo largo de estos días es que el candidato Ricardo Anaya ha señalado que hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador, que se ha mantenido como número 1 en las encuestas sin reducir esa ventaja tan importante que tiene frente a sus contrincantes Anaya y José Antonio Meade del partido oficialista. Y han dicho que justamente Andrés Manuel tiene un pacto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que él pueda ganar las elecciones. Sin embargo, ya también ha sido desmentido tanto por Andrés Manuel López Obrador y su equipo como por el gobierno federal y también por José Antonio Meade, que no hay ningún tipo de pacto respecto a este tipo de situaciones y de señalamientos que ha hecho Ricardo Anaya. Pero lo que sí ha habido, Tatiana, puedo decirte en esta etapa final del proceso electoral y por supuesto de las campañas electorales, es una serie de llamadas telefónicas de manera masiva que dan mensajes en contra de la candidatura precisamente del aspirante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Ahí en esas llamadas que han sido denunciadas de manera masiva en las redes sociales, se dan mensajes que hablan de la denostación que hay por parte de algunos sectores sociales hacia la campaña y hacia el proyecto que está impulsando López Obrador. Entonces ya el candidato ha señalado y ha pedido al Instituto Nacional Electoral que se hagan las investigaciones pertinentes para conocer quién está detrás del origen de estos mensajes que se están transmitiendo a través de las llamadas telefónicas. Por lo pronto, todo este ambiente comienza a enrarecerse y también a ponerse de alguna manera más candente el tema de las campañas cuando se está por llegar al tercer y último debate que está programado para el próximo 12 de junio, que es el próximo martes, en donde se abordarán temas importantes como crecimiento económico, pobreza y desigualdad. También estarán hablando de educación, de salud, de ciencia y tecnología y también abordarán temas de desarrollo sustentable y cambio climático. Así la situación electoral en México, Tatiana, y pues esperemos lo que se espera para los próximos días hacia la contienda electoral del próximo 1 de julio, donde están llamados a votar 89.1 millones de mexicanos. Muchas gracias, Eduardo. Así está.
de candente el escenario electoral de cara al próximo 1 de julio. Analizamos precisamente ese escenario. Para ello nos acompaña vía telefónica Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Centro Universitario Incarnate Word, analista político e internacional. También está con nosotros desde Ciudad de México. Hola, profesor Carmona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante este escenario tan caldeado, lo que uno se pregunta es ¿qué información está realmente recibiendo el pueblo mexicano? Aquel que va a las urnas a ejercer ese derecho al voto. ¿Qué pasa con los asuntos estructurales necesarios que exigen definición por parte de los candidatos al pueblo mexicano? Bueno, yo creo que son como partes de una campaña de esta naturaleza, una campaña en la que México pues está planteando un cambio de una vía que no habíamos explorado, que es la de un candidato de izquierda, que es el que es puntero ahora, y pues los otros dos partidos que ya han gobernado el país. En cuanto a lo que preguntas sobre los problemas estructurales de México, creo que hay planes muy similares en la campaña de los candidatos. Lo que hay una diferencia sustancial es en el sentido de que uno de ellos promueve o propone una intervención estatal en la economía un poco más fuerte y los otros apuestan más hacia el libre mercado. Y en ese sentido, la campaña pues ha sido difícil marcar esa diferencia. Es un tema hasta cierto punto difícil de fijar en los electores y la mayoría de lo que ha marcado esta campaña, para mi gusto, son hasta cierto punto las redes sociales, las ocurrencias, algunos desplantes o escándalos como este que estamos viviendo ahora, y las propuestas en realidad están tendiendo hacia el mismo sentido. Es decir, todos hablan de gasto público, todos hablan de resolver el problema de la educación, todos hablan de prácticamente en el mismo sentido de gasto en infraestructura. Es decir, prácticamente los planes, si uno se fija un poco, y las propuestas sustanciales, como las has llamado muy bien, se parecen mucho. Y lo que ha marcado la diferencia entre los diferentes candidatos es, creo yo, este tipo de cosas en esta campaña. Sí, claro. Ahora, en medio de este escenario, varios hechos, evidentemente, para analizar desde la coyuntura. Una es si fue o no un montaje de ese video, reiteramos, como lo planteábamos en el informe previo a este análisis, anónimo. En todo caso, hay rostros y hay personas que sí están hablando y eso es real. ¿Logrará la justicia en tan pocos días, solamente quedan 20 días de campaña antes del 1 de julio, tratar de esclarecer qué es lo que está pasando con respecto a Ricardo Anaya? Yo creo que definitivamente no es un asunto de impartición de justicia, es un asunto meramente electoral. A mí me da la impresión de que la estrategia del gobierno actual y de tratar de impulsar a su candidato hacia el segundo lugar, porque hay que entender una cosa, o sea, Ricardo Anaya es el segundo lugar y su estrategia está basada en captar el voto anti Andrés Manuel López Obrador. Y todos aquellos que no simpatizan con Andrés Manuel, que voten por Ricardo Anaya, y de esa manera tratar de cerrar un poco la elección o incluso revertir la tendencia, que es claramente que Andrés Manuel gane. El candidato oficial, es decir, el candidato del partido en el gobierno actual, esta estrategia que francamente a mí me parece y en ese sentido parecen darle incluso más argumentos de decir... Incluso, profesor Carmona, incluso sí. Le pregunto, también muy descabellado pensar que hay una alianza secreta entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Sí. Es No, realmente supuesto, descabellado, eso es lo que dice Anaya. Bueno, ya vimos todas las reacciones, pero en términos de la política concreta, real, recibiría. Total. Hay un pacto entre Andrés Manuel, hay un pacto de impunidad entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel en ningún momento ha dicho que va a perdonar los casos de corrupción.
Lo que ha dicho es que él personalmente no los va a juzgar, pero que las instituciones tendrán que juzgarlo. O sea, no está dando una carta blanca a la impunidad si es que hay casos de corrupción. Anaya se equivoca en ese sentido y él se trata de victimizar más de la cuenta cuando él siempre ha sido un candidato, una persona que actúa y toda su corta carrera política la ha hecho dentro del sistema y aprovechando las ventajas que le ha dado un partido del sistema. Él mismo es empresario, o sea, no es nada antisistema Ricardo Anaya, y ahora se quiere colocar como el candidato que enfrenta a los monstruos del sistema perverso, el sistema político mexicano perverso, del cual él es parte. Pero sobre todo se equivoca al señalar a Andrés Manuel como decir hay un pacto entre Andrés Manuel y el actual gobierno, como si Andrés Manuel en todo este tiempo se lleva de puntero y a pesar de los múltiples ataques no ha perdido nunca la posición de puntero en las encuestas, necesitara un pacto para llegar a la presidencia. Por eso, evidentemente, no tiene ni pies ni cabeza, y a mí me parece que Ricardo Anaya en eso pues trata de hacer una estrategia electoral para tratar de posicionarse y desprestigiar a sus contrincantes, pero pues para mala suerte de Anaya siempre hay un escándalo mayor. Cuando él trata de hacer algo siempre hay un escándalo mayor, y en este caso, no sé si para el público de Telesur, pues en México hubo un caso de un locutor de radio que hizo declaraciones, parece que en estado de ebriedad, y eso es lo que se ha llevado un poco la nota en las redes en México y prácticamente en los medios. Entonces, francamente sí, me parece que es completamente descabellada la acusación de un pacto de impunidad. Por parte de Anaya, inculpando a AMLO e inculpando directamente al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, este es el panorama de cara al próximo 1 de julio. Profesor Carmona, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Canadá. Comienza la cumbre del G7 en este país con enfrentamientos entre los aliados. Las profundas diferencias comerciales, una también importante en materia de política exterior, auguran un pésimo final. Y aquí dejamos un asunto que está bastante claro para analizarlo. El orden internacional está cambiando. ¿Quién está imponiendo esto? Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Lo veremos al volver aquí en Noticia. En Noticia Canadá, Donald Trump tensiona la cumbre del G7 antes de arrancar. El presidente de Estados Unidos exige el regreso de Rusia al grupo de las potencias mundiales. Aunque hay líderes que apoyan este petitorio de Trump, otros lo acusan de querer cambiar el orden internacional, el orden mundial. Pero esto no es todo. La cumbre del G7 no comienza nada bien. Se profundizan las discrepancias entre Europa y Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump previo al inicio de la 44ª cumbre del G7 prevista para este viernes y sábado en Canadá. El jefe de la Casa Blanca considera necesario que Rusia forme parte del grupo de potencias. Rusia debería estar en esta reunión porque tenemos una reunión sin que Rusia esté presente. Yo recomendaría, y depende de ellos, Rusia debe estar en la reunión, debe ser parte de ella, les guste o no, y probablemente no es políticamente correcto. Ellos expulsaron a Rusia, pero deberíamos tener a Rusia en la mesa de negociaciones. El requerimiento de Trump para que Rusia retorne al grupo fue secundado por el recientemente designado primer ministro italiano Giuseppe Conte. En su cuenta Twitter escribió: "Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Rusia debe regresar al G8. Está en el interés de todos". Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, los 4 países europeos del G7, se negaron al retorno de Rusia al grupo. El Kremlin, a través de su vocero Dmitry Peskov, restó importancia a la petición de Trump al declarar que el país está centrado en otros formatos. Este escenario ha sido propicio para que Trump profundice su guerra comercial. La víspera, mediante un tuit,
criticó a Europa y a Canadá de practicar un supuesto comercio injusto. ¿Por qué la Unión Europea y Canadá no informan al público que durante años han impuesto aranceles comerciales masivos y barreras comerciales no monetarias contra Estados Unidos? Totalmente injusto para nuestros agricultores, trabajadores y empresas. Elimine sus aranceles o barreras o haremos más de lo que puede. Desde el viejo continente se escucharon varias respuestas de rechazo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que Donald Trump pretende cambiar el orden internacional. Asimismo, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que el G7 no relajará la declaración final para complacer la negativa de Trump de abordar temas como el cambio climático y el comercio. Sugirió que el texto final no sea firmado por Estados Unidos. El G7 nació en 1976. Estaba conformado por Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón. El grupo existió en este formato hasta 1997. Con la incorporación de Rusia en 1998, se convirtió en el G8. En 2014, como consecuencia de la anexión de Crimea a Rusia, Moscú fue excluida del grupo. Ahí está la cosa, con un poco de historia para recordar de dónde viene el G7, que antes era, durante unos años, el G8. Vamos con el análisis. Víctor Ramos es antropólogo con estudios de economía y filosofía, presidente honorífico de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec, director del Círculo Gabriel García Márquez desde Quebec, en Canadá. Hola, profesor Ramos, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches y saludo a todos los telespectadores de Telesur. Muchas gracias. Estar de nuevo con ustedes. No sé, mire, yo estuve fijándome y analizando los 5 puntos principales del G7 que van a tratar aquí en Canadá. De paso le digo que en Quebec, hoy hizo la ciudad donde yo vivo, es ahí en donde están reuniéndose, no en la ciudad de Quebec, pero a más de 100 kilómetros. El lugar es realmente bellísimo, es nuestra Suiza de Canadá. Hoy el sol estuvo presente, en fin, la jornada por ese lado fue bellísima, pero no dentro de los grandes salones donde se están reuniendo, porque, como usted ya lo señaló, la tensión es bastante fuerte. Pero lo que es interesante, no sé, yo le propondría, si usted está de acuerdo, que veamos un poco rápidamente algunos elementos de este gran evento aquí en Quebec, Canadá. Por ejemplo, ¿cuántas personas van a venir? O sea, están presentes ya aquí. Se calcula unas 12.000 personas y entre esas personas están periodistas y un gran número de policías militares y agentes de seguridad, aparte desde luego de los ministros y los jefes de Estado. Ahora, una cosa muy interesante me estuvo llamando la atención porque, por ejemplo, entre los periodistas se calcula, las cifras, usted sabe, siempre son elásticas, ¿no? Algunos afirman 2.000, otros 3.000. Pero imagínense que de ese número importante solamente van a estar entre 20, 25, máximo 30 periodistas en el lugar donde está pasando el evento. Es decir que, digamos, un 1%. El resto van a ver por televisión y por otros medios qué es lo que está pasando allá, pero no están en el terreno. Y con muchas cosas, profesor, permítame, lo interrumpo, Ramos, que realmente están pasando. En este momento, con mayor razón, más ojos del mundo puestos en las decisiones o no que realmente lleguen a tomar como declaración final la próxima jornada, mañana sábado. Habrá que verlo. Sí. En todo caso, hay un punto bastante importante que quiero conversar con usted, lo planteábamos en titulares, porque es lo que se dice también desde el viejo continente, desde Europa. Estados Unidos, el presidente Donald Trump está tratando de cambiar el orden internacional y hay una parte de países, también potencias mundiales, que no lo permiten. ¿Allí crees que en esa cumbre, el G7, va a quedar realmente claro ese panorama? Mire, en primer lugar le digo que si fuera cierto eso, si se cambiara el orden internacional, sería algo muy interesante y muy bueno para los ciudadanos del mundo, pero no es el caso. Lo que se discute en realidad es otro tipo de cambio. Ahora, o sea, sobre todo la falta de entendimiento entre ellos, y eso viene de hace mucho tiempo ya. Ahora, es posible que pase eso. De todas maneras, como ya dije en una emisión anterior, hay varios análisis que señalan la caída de la globalización.
Y el elemento fundamental que puede, digamos, colaborar a eso es que cada uno trata de beneficiarse al máximo, y eso no es un buen criterio para poder colaborar. Si cada uno simplemente trata de sacar beneficio de la situación, el más fuerte es el que va a ganar. Y por eso es que Donald Trump, aunque sea hoy en día la segunda potencia del mundo, ya no es la primera. China le ha pasado y no está China presente, imagínense. Tampoco India, que tiene una economía más fuerte que varios países de Europa. 2, 3 veces, 4 veces incluso, por ejemplo, de Francia, no están presentes. Es decir, que es muy selecto y muy especial. Ahora, ¿por qué Donald Trump adopta esa actitud? Hay varias razones. En primer lugar, porque es una potencia, quieras o no, es una potencia fundamental. La segunda, hoy en día, desde el punto de vista económico, y la primera desde el punto de vista militar. Entonces, está jugando utilizando sus músculos para poder imponer lo que le conviene a las transnacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos, porque no es en beneficio, no hay que engañarse, no es en beneficio de la ciudadanía de los Estados Unidos fundamentalmente. Sí, algo les puede beneficiar, pero la realidad de las cosas es que con estos grandes tratados, el resultado neto es que los ciudadanos simples y ordinarios hemos salido perdiendo en esos tratados. Y, por supuesto, por ejemplo, lo hemos visto a través de los tratados de libre comercio, y en América Latina, usted también lo sabe muy, muy bien, profesor, el efecto que ha generado en el conjunto de la población. Hay algunos sectores muy detallados que podrían haberse beneficiado con los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y las distintas naciones del continente, pero en general ni la sociedad ni los sistemas económicos e industriales se han visto beneficiados. Déjeme preguntarle a propósito de eso por Canadá. El producto de toda esta guerra económica que emprende el gobierno de los Estados Unidos, bueno, Canadá en ese momento es el anfitrión, por eso le pregunto precisamente, ¿qué tanto realmente se verá afectado? Allí tendría que incluir el TLCAN. Mire, Canadá, estamos hablando siempre de las élites. Ellos tienen que entenderse principalmente como Estados Unidos. Hay sectores que el 87% de la exportación va para los Estados Unidos, o sea que imagínense, es muy importante. Ahora, desde el TLCAN, la población se ha empobrecido más, aquí y en Estados Unidos. Y esa es la paradoja justamente, de que en los Estados Unidos, en México también, México perdió prácticamente su autonomía alimenticia al tener el maíz exportado a los Estados Unidos como la base principal para hacer la comida de base de los mexicanos. Y aquí nosotros en los años 80 logramos, a través de una política muy digamos, inteligente, hacer de que los productos principales que componen la canasta familiar fuera de origen al 75% de origen canadiense. Pero resulta que ahora es totalmente al revés. 75% de lo que nosotros consumimos viene del exterior y el resto se es proveído internamente. ¿Qué le quiero señalar con eso? Que se ha creado una dependencia mayor, y esa es una realidad en todos lados. ¿Por qué? Porque la importación y la exportación se ha intensificado en todos lados, pero ¿quién controla la importación y quién controla la exportación? Son las transnacionales. Entonces, eso ya le señala nada más, pues en todos los aspectos que usted analiza, estamos cada vez más dependientes de un sector muy grande que no hay un control, sobre el cual no hay un control democrático de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, ahora tienen como un punto primero, que es el de invertir en el crecimiento económico en beneficio de todos. Está en la agenda del G7 en este momento. Pero si uno verifica, por ejemplo, sabe muy bien de que las desigualdades, como usted mismo lo señaló, desde los años 80 ha crecido de una manera terrible. Entonces, ¿cómo es posible de que se dé ese resultado exactamente inverso a lo que supuestamente buscan? Eso lo señalan los estudios de muchísimos economistas, incluso economistas que estaban en el Banco Mundial. Está también Tomás Piketty, Emmanuel Sainz, etcétera, etcétera. Es decir, hay un crecimiento de la economía. Además, ese tema, el crecimiento al infinito, no puede seguir hoy en día como la base, el pivot de desarrollo económico. Se tiene que proponer crecimiento selectivo en ciertos sectores, energía limpia, por ejemplo, construcción de escuelas, alojamiento para los habitantes,
y un servicio más adecuado para los 40 millones de pobres de los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Trump. Pero eso no está en realidad en el orden del día. Se habla también de el caso, por ejemplo, de la desigualdad de género. Y ellos promueven en este momento como un punto esencial la igualdad de género y la autonomización de las mujeres. Pero ¿qué hay en realidad? ¿Qué es lo que pasa de verdad? Porque eso hay que verificar siempre. Ahí sabemos que 8 hombres, entre ellos Bill Gates, por ejemplo, y Zuckerberg de Facebook, 8 hombres fíjese usted, tienen más riqueza que el 50% de la población mundial pobre. Sobre ese Entonces, punto, 8 hombres. Claro, sobre ese punto que sí está en la agenda porque Canadá es quien lo incluye, la verdad es que al final de la jornada de este sábado habrá que ver qué se dice, porque los temas son tan gruesos con respecto a las dificultades y al nivel de tensión que habrá que ver qué párrafo sale de esto. Así que un asunto en términos conclusivos es que lo que estamos en poder es de las transnacionales y cuando hablamos de desafío mundial habrá que ver el orden internacional hacia dónde se mueve con respecto a las transnacionales que están en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Pero me queda una pregunta más por hacerle, lo que tiene que ver con Rusia. El presidente Trump llega a Canadá diciendo que debería Rusia estar allí. Y bueno, hay distintas reacciones, unos dicen que sí es de Europa, otros dicen que no, evidentemente se nota la fractura, pero lo más interesante de todo esto, profesor, es que el presidente de Rusia está con China, está en China, discutiendo asuntos que les interesan muchísimo a ambas naciones y a sus pueblos. Efectivamente, pero mire, sí tendría que estar, si efectivamente fuera un ámbito más democrático, no tan cerrado, no tan impermeable como es el G7 y otras instancias, tendría que estar Rusia, pues tendría que estar China, tendría que estar India, tendría que estar otros varios países de lo que se llama emergente y de lo que se llama también del tercer mundo, pero no es el caso. Entonces, yo creo que la solución no va a venir de ninguna manera del G7 ni del G8, ni digamos otro G que por ahí se inventen. Eso va a tener que venir del movimiento más amplio que incluya el resto del mundo. Los países que en este momento están muy dependientes de las inversiones extranjeras, del gran capital transnacional, y tiene que venir por allí. Y en este caso, el ejemplo más claro es que cuando uno quiere y lleva adelante políticas que desafíen realmente el orden mundial, bueno, ustedes en Venezuela lo están pagando muy caro. También se ataca a otros países, como Bolivia y Ecuador está bastante caído. Y cuando suben los amigos del G7, ¿qué es lo que pasa? Vea lo que pasa en Brasil, vea lo que pasa en la Argentina. Es un desastre total. Se está volviendo a los años 2000. Y yo estuve en la Argentina en los años 2000, que era un desastre. Era increíble cómo se está volviendo con el Fondo Monetario Internacional, de brazos con el Fondo Monetario Internacional, a situaciones que pensábamos ya superadas. Y de ninguna manera sabemos muy bien, y eso no lo digo yo, cualquier analista importante le va a corroborar, de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no trabaja para los ciudadanos. Entonces se está reculando en ese sentido en varios países. Y la solución del cambio realmente del orden internacional va a tener que ser un trabajo de más largo plazo, y ahí tenemos que implicarnos las ciudadanas y los ciudadanos de diferentes países. Claro, cuando planteábamos la pregunta no lo poníamos en términos propositivos o negativos, simplemente sí había un cambio en el orden internacional, en el orden mundial. Lo cierto es que sí, no quiere decir eso que pueda ser mejor para los ciudadanos de este mundo. La verdad, también con respecto a ello hay mucho pesimismo. Profesor Ramos, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva es precandidato a la presidencia del gigante suramericano. El Partido de los Trabajadores, el PT, lanza su aspiración con Lula en la cárcel por un crimen que no cometió. Tenemos el panorama aquí en Noticia en Minutos.
podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Brasil de nuevo será feliz. Miren ustedes por qué les contamos esto. El líder Luis Ignacio Lula da Silva continúa firme en su decisión de representar al Partido de los Trabajadores en la contienda presidencial. Desde la cárcel oficializa este viernes su precandidatura. Esto ya sucedió a nivel nacional y sigue Lula liderando con amplio margen las encuestas. El eslogan de la campaña es Brasil será de nuevo feliz. Este viernes, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva hizo oficial su precandidatura por el Partido de los Trabajadores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. La decisión fue celebrada con una marcha convocada por movimientos sociales y colectivos estudiantiles en Curitiba. La movilización, que también exigía la libertad del expresidente, partió desde el centro de la ciudad hasta la vigilia Lula Libre, que se mantiene frente a la sede de la Policía Federal, donde se encuentra detenido. También en la ciudad de Cotajem del estado de Minas Gerais, políticos y líderes sociales encabezaron un acto con motivo del lanzamiento de su precandidatura. Desde redes sociales, un video con la trayectoria sindical y política de Lula da la bienvenida a la precampaña. La víspera, Lula cumplió 2 meses en prisión por un delito de corrupción nunca comprobado. Responsabilidad que, según el PT, fue impuesta al líder brasileño con el objetivo de sacarlo de la contienda electoral. A pesar de estar encarcelado, el exmandatario continúa liderando las encuestas y supera por amplio margen a sus contendores. Según un estudio del Instituto Vox Populi publicado el pasado 28 de mayo, el 39% de los brasileños en edad de votar respaldarían a Lula en las elecciones. Esto significa 27 puntos de ventaja sobre la segunda preferencia, el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, por el Partido Social Liberal, respaldado por el 12% de los encuestados. Le siguen Marina Silva, ex candidata presidencial y fundadora del partido Rede, con 6% de la intención de voto, el exministro Ciro Gomes por el Partido Democrático Laborista con un 4%, el exgobernador de Sao Paulo, Gerardo Ackman, representante del Partido de la Socialdemocracia Brasileña con 3%, y finalmente Álvaro Díaz, del Partido Podemos, con un 2% de la intención de voto. El porvenir de la nación suramericana depende en gran medida del futuro judicial de Lula, sobre quien se espera que en caso de no poder llevar hasta el final su campaña, decida solicitar a sus seguidores votar por un candidato que represente sus ideales. ¿Y cómo finaliza este viernes? Ya se ha lanzado la precandidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a la elección presidencial de octubre próximo. El próximo agosto sería la definición oficial ya en términos de candidatura. Así que ¿cómo finaliza esta jornada? Hablamos de esto con Ignacio Lemos desde Curitiba. Hola Nacho, adelante, buenas noches. Así es, buenas noches. Todo indica que el camino de Lula es hacia la elección presidencial. Hasta el momento no hay nada que indique lo contrario, aunque continúa en prisión aquí en la ciudad de Curitiba. Hoy los movimientos sociales, encabezados por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, marcharon desde una jornada de agroecología que está llevando a cabo el movimiento en una de las plazas centrales de la ciudad de Curitiba, donde un espacio donde también busca, por un lado, mostrar la producción sin agrotóxicos de alimentos y la lucha por la reforma agraria, y también busca tener un diálogo sobre el contexto democrático que vive Brasil. En ese sentido, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra marchó desde el centro de Curitiba 8 kilómetros hacia la prisión, hacia la sede de la Policía Federal, la prisión donde se encuentra Luis Ignacio Lula da Silva. Y mientras ocurría eso en Curitiba, en paralelo, en el estado de Minas Gerais, en el municipio de Contagem, se llevó a cabo por parte del Partido de los Trabajadores el lanzamiento de la candidatura de Lula da Silva a la presidencia. Esos dos contextos, por un lado lo que ocurre en las calles, por un lado la acción del Partido de los Trabajadores, muestran que el camino para Lula es hacia la elección presidencial. Lo que puede ocurrir es que intente imponerse el Tribunal Electoral en ese camino. En agosto se indicará la candidatura de Lula y se cierran las fechas para que se manifieste el Partido de los Trabajadores sobre su candidato, y después veremos qué ocurre. Todo indica que Lula avanzaría hacia la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin trabas. Veremos si hay alguna traba eventual de la justicia brasileña. Hasta ahora todo indica también que la justicia siempre se ha adelantado y se ha anticipado con tal de que Lula permanezca en prisión. Veremos cuáles son los resultados, Eliana.
Nacho, ¿qué pasa con los demás candidatos? Según las distintas casas encuestadoras van ubicando candidatos como referentes a nivel nacional. Hay unos que son ex candidatos a la presidencia, por ejemplo, Bolsonaro, congresista de la extrema derecha, muy vinculado con los terratenientes, pero tenemos también a Marina Silva, que aparece en unas, sale en otras de partidos ecologistas, etcétera. Digamos que hay una gama de nombres que van sonando, pero ¿hay alguno que realmente diga yo soy el candidato, pase lo que pase, no importa en qué encuesta esté o no esté, aparte de Bolsonaro? Sí, hay dos contextos bien separados. Por un lado, lo que ocurre con Lula da Silva, que lleva más del doble de ventaja sobre los segundos en la disputa. Todos los otros candidatos en disputa no consiguen juntar la cantidad de puntos que tiene Lula da Silva en intención de voto hasta el momento, por lo que indican las últimas encuestas. Por otro lado, en todos los que vienen fuera de muy lejos de Lula, los que se ubican lejos de Lula, se encuentra Jair Bolsonaro, un candidato de ultraderecha. Por otro lado aparece los sectores neoliberales brasileños sin un candidato fuerte de cara a las elecciones presidenciales. Se ve una elección polarizada entre un candidato fascista y la propuesta de Lula da Silva, que se encuentra en este momento en prisión. Los neoliberales quedan casi fuera de la contienda por ahora, y si hay candidatos de izquierda, también otros candidatos que optan por apoyar a Lula da Silva, piden que sea liberado Lula da Silva, pero también presenta su candidatura propia por otros partidos. Ese es el contexto. En este momento lo que sí se ve claramente es una polarización entre sectores de ultraderecha y los que piden la salida de prisión de Lula, que es por lejos el candidato favorito de cara a las elecciones de octubre. Sobre 37 o 39% de favorabilidad en las encuestas, dependiendo de cuál revisamos. Gracias, Nacho. Buenas noches. Buen fin de semana. Vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Joaquín Piñeiro, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Hola, Joaquín, buenas noches. Todos de Telesur que nos acompañan. Joaquín, pregunta absolutamente obligada. De la A a la Z, el candidato en este momento precandidato, luego cuando sea oficialmente candidato, ¿es Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia? Sí, seguro. La fiesta en Contagem, en Minas Gerais, y también en Curitiba, en Paraná, con la gran marcha, indica que la campaña de Lula ya está en la calle. Por lo tanto, no hay más como hablar en plan B, plan C. Es decir, para nosotros no hay novedad. El PT sigue con su plan estratégico de llevar la candidatura de Lula hasta las últimas consecuencias. Y nosotros también, y otros movimientos populares, estamos apoyando a esta estrategia, ¿no? Entonces, es decir, que ahora el lanzamiento de la precandidatura indica para la militancia, para los partidarios, los militantes de los movimientos, del propio PT, de que tenemos que ahora ganar las calles y hacer el embate, la disputa en contra la media fascista que todos los días estaba atacando a Lula, al PT, y esto ahora empezó la campaña. Entonces es una fiesta. Sin embargo, también estamos nos preparando para una guerra, ¿no? Que va a ser esta campaña electoral de este año. Sí, ahora, Joaquín, ¿por qué en este momento? ¿Por qué hablar de la precandidatura? En términos políticos, ¿esto qué significa? ¿Por qué no esperar a agosto para lanzar la candidatura de manera oficial? ¿Qué es lo que significa este momento? Sí, primero para acabar con todas las especulaciones de que va a haber un plan B. Es decir, el candidato sigue siendo Lula y será Lula. Entonces, esa es una señal para la gran parte de la militancia del Partido de los Trabajadores, de los movimientos populares y para la población, que también muchos de ellos están con dudas si Lula va o no va. Entonces, esa es una finalización importante, ¿no?, para la población brasileña, de que el candidato del PT es Lula da Silva. Bueno, ahí están las cosas entonces, así se oficializa de esa manera con el evento en Curitiba, en otras ciudades, a través de las redes sociales también hemos visto un bellísimo y emotivo video
de la precandidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia del país. Joaquín, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Gracias también a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana aquí en Noticia con ese análisis de coyuntura. Los temas que ustedes ven en el servicio informativo de Telesur, aquí los profundizamos, los decantamos, los analizamos con las preguntas que son absolutamente necesarias. Con esta información vamos a despedirlo recordándoles que cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana Telesur. Quiero recordarles también que durante esta jornada hubo otro hecho muy doloroso que fue noticia. No lo dejamos pasar. Con eso nos vamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.